6 historias reales de terror de federales que vigilaron la autopista de noche. La carretera se extendía ante mí como una serpiente de asfalto oscuro que se perdía en la noche mexicana. Una herida abierta en el desierto que conectaba pueblos olvidados y ciudades que parecían existir en diferentes dimensiones del tiempo. Yo era agente federal entonces, hace ya casi 15 años, cuando la violencia en las carreteras del norte alcanzaba niveles que preferíamos no mencionar en los informes oficiales. Nos asignaban turnos nocturnos en los retenes, puntos estratégicos donde la civilización se encontraba con algo más antiguo, más salvaje, algo que había habitado estas tierras mucho antes de que el primer conquistador español pusiera un pie en ellas. El olor a creosota y mezquite se mezclaba con el combustible diésel de las patrullas, creando una atmósfera acre que se adhería a la garganta como un recordatorio constante de que estábamos en la frontera de múltiples mundos. Mi compañero esa noche era Ramírez, un veterano de 20 años en el cuerpo que había visto cosas que yo apenas podía imaginar. Sus ojos tenían esa cualidad vidriosa de quien ha contemplado demasiado la oscuridad y ha permitido que una parte de esa oscuridad se instalara permanentemente en su mirada. Me había dicho, mientras preparábamos el equipo en la base, que las autopistas mexicanas de noche no pertenecían completamente a nuestro mundo. «Hay cosas que viajan por estas carreteras», me dijo con voz ronca, encendiendo un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente. «Cosas que no deberías ver, y si las ves, debes fingir que no existen». En ese momento, interpreté sus palabras como las supersticiones de un hombre que había pasado demasiadas noches solo en el desierto, pero ahora, después de lo que viví, entiendo que estaba tratando de advertirme, de prepararme para algo que ningún entrenamiento oficial podría enseñarme. La primera historia que debo contar ocurrió en mi tercer turno nocturno, cuando aún era lo suficientemente ingenuo para creer que el protocolo y el reglamento podían protegerme de todo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando un vehículo se aproximó a nuestro retén, un Volkswagen sedán de los años 70, de esos que llamábamos bochos, pintado de un azul desteñido que bajo nuestras linternas parecía casi gris. El motor sonaba extrañamente suave para un coche de esa edad, un ronroneo constante que contrastaba con el silencio absoluto del desierto circundante. Ramírez me miró con una expresión que no supe interpretar entonces, algo entre miedo y resignación, y me dijo en voz baja: «Deja que pase, no lo detengas». Pero yo era joven, cumplidor de las normas, convencido de mi deber, así que levanté la mano en el gesto universal de alto. El coche se detuvo exactamente en la línea que marcaba nuestro puesto de control, con una precisión que resultaba inquietante, como si el conductor hubiera medido la distancia con exactitud matemática. Durante varios segundos no ocurrió nada. El motor siguió con su extraño ronroneo, las luces permanecieron encendidas, proyectando conos amarillentos en la bruma que comenzaba a formarse sobre el asfalto, y nadie bajó la ventanilla. Ramírez había retrocedido varios pasos, su mano descansando sobre la culata de su arma, pero sin desenfundarla, sus ojos fijos en el vehículo con una intensidad que me ponía más nervioso que el propio coche sospechoso. Me acerqué con la linterna en alto, siguiendo el protocolo, gritando las instrucciones habituales: bajen la ventanilla, apaguen el motor, muestren sus documentos. Mi voz sonaba demasiado fuerte en la quietud de la noche, casi agresiva, y me di cuenta de que estaba gritando más por miedo que por autoridad. Cuando llegué a la ventana del conductor y dirigí el haz de mi linterna hacia el interior, lo que vi me hizo retroceder instintivamente. El conductor era un hombre, o algo que parecía un hombre, vestido con un traje oscuro de corte antiguo, de esos que se usaban en los años 40 o 50. Su piel tenía una palidez enfermiza, casi translúcida, y sus ojos no reflejaban la luz de mi linterna.
Eran completamente negros, sin iris visible, sin blanco, solo pozos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Me miraba sin parpadear, sin expresión alguna en su rostro inmóvil, y en el asiento del pasajero había una mujer con un vestido blanco que se veía sucio, manchado con algo oscuro que podría haber sido tierra o sangre. Ella tampoco parpadeaba. Ninguno de los dos se movía, ni siquiera para respirar, y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía ver el movimiento de sus pechos. No había ese sutil ascenso y descenso que acompaña la respiración humana. Sus documentos, logré decir, aunque mi voz salió como un susurro áspero. El hombre extendió una mano lentamente, una mano que era demasiado pálida, demasiado larga en los dedos, y me entregó una credencial de identificación. Cuando la tomé, sentí que estaba helada, tan fría que me quemó los dedos con su temperatura imposible. La examiné con manos temblorosas y lo que vi me dejó sin aliento. La fotografía mostraba al mismo hombre, pero la fecha de expedición era de 1952, 70 años atrás. El documento parecía antiguo, pero estaba en perfecto estado, sin el desgaste que cabría esperar de algo tan viejo. Miré nuevamente al conductor y él seguía observándome con esos ojos sin luz, sin vida, y entonces sonrió. Fue la cosa más aterradora que había visto hasta ese momento, porque su boca se abrió demasiado, mostrando dientes que parecían demasiado numerosos, demasiado afilados, y su lengua era de un color oscuro que casi parecía negro. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, dejando caer la credencial que cayó al asfalto con un sonido metálico extraño. Ramírez gritó algo que no logré entender, y de pronto el coche arrancó, pero no con el rugido brusco de un motor acelerando, sino con ese mismo ronroneo suave y constante, como si simplemente se hubiera deslizado hacia adelante. Observamos cómo se alejaba por la carretera, sus luces traseras convirtiéndose en puntos rojos cada vez más pequeños, hasta que desaparecieron completamente en la oscuridad. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Cuando revisamos las cámaras de seguridad del retén al día siguiente, no había registro alguno de ese vehículo. Las grabaciones mostraban a Ramírez y a mí parados en la carretera, mirando hacia la nada, gesticulando y moviéndonos como si interactuáramos con algo, pero el coche no aparecía en ningún cuadro. Era como si hubiéramos estado representando una obra de teatro para un público invisible. Ramírez me explicó más tarde, mientras bebíamos café cargado en un pequeño restaurante de carretera 24 horas, que lo que habíamos visto era lo que los lugareños llamaban los eternos, viajeros fantasmales que recorrían las autopistas mexicanas desde hacía décadas, tal vez siglos, atrapados en un bucle infinito de algún viaje que nunca completaron en vida. Me contó que varios agentes habían reportado encuentros similares a lo largo de los años, pero que los superiores siempre archivaban esos informes como incidentes sin fundamento, o simplemente los ignoraban por completo. La oficina prefiere no reconocer que hay cosas en estas carreteras que no pueden explicarse con la lógica, me dijo, dando vueltas a su taza de café con dedos manchados de nicotina. Porque si admitieran que existe algo más allá de lo que pueden controlar, tendrían que admitir que en realidad no están protegiendo a nadie de nada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y vacíos observándome. Esa sonrisa imposible que revelaba demasiados dientes. Me preguntaba dónde iban esas entidades, qué buscaban en su viaje eterno por las autopistas de la noche. Y me preguntaba, con un terror creciente que me revolvía el estómago, si algún día yo también quedaría atrapado en algún bucle similar, condenado a repetir un momento de mi muerte por toda la eternidad, buscando algo que nunca podría encontrar. La segunda historia ocurrió 3 semanas después, cuando me asignaron un retén diferente, más al sur, cerca de un pueblo llamado San Miguel de las Cruces.
Un nombre que debería haberme advertido sobre la naturaleza del lugar. Este pueblo tenía una reputación oscura incluso entre los lugareños que no eran supersticiosos. Decían que había sido el sitio de una masacre durante la Revolución Mexicana, cuando un grupo de federales había ejecutado a casi toda la población masculina del pueblo bajo acusaciones de colaborar con los revolucionarios. Los cuerpos nunca fueron enterrados apropiadamente, simplemente arrojados en una fosa común al borde de la carretera que ahora atravesaba el área. La autopista moderna había sido construida directamente sobre ese terreno maldito, y los trabajadores que participaron en la construcción habían reportado todo tipo de fenómenos extraños, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, sombras que se movían contra la dirección del sol, voces que llamaban nombres en la oscuridad. Mi compañero esa noche era un agente nuevo llamado Torres, un tipo joven de no más de 25 años, lleno de esa confianza arrogante que solo la inexperiencia puede proporcionar. No creía en fantasmas ni en maldiciones. Me lo había dejado claro durante el viaje en la patrulla, riéndose de las historias que otros agentes contaban en voz baja. «Son solo cuentos para asustar novatos», había dicho con una sonrisa presumida, probablemente inventados por los veteranos para divertirse a costa de los nuevos. Yo no dije nada, porque había aprendido que algunas verdades no pueden ser transmitidas con palabras, solo pueden ser experimentadas, y sabía que la carretera le enseñaría lo que necesitaba aprender, para bien o para mal. El retén estaba ubicado en un punto especialmente desolado de la autopista, donde la vegetación del desierto se volvía más escasa y la tierra tomaba un color rojizo inquietante, como si estuviera teñida con óxido o con sangre antigua. A ambos lados de la carretera se extendían campos vacíos, interrumpidos ocasionalmente por cactáceas retorcidas que parecían figuras humanas congeladas en posturas de agonía. El aire tenía un olor particular, una mezcla de tierra seca y algo más, algo orgánico y en descomposición que no podía identificar claramente, pero que me llenaba los pulmones con cada respiración y me dejaba un sabor metálico en la boca. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con una intensidad casi dolorosa, y la luna creciente proyectaba sombras alargadas y angulosas que parecían moverse con vida propia cuando no las mirabas directamente. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuchamos los primeros sonidos. Al principio pensé que era el viento moviendo algún objeto suelto cerca del retén, pero Torres me miró con expresión desconcertada y preguntó, ¿oíste eso? Eran pasos. Inconfundiblemente pasos humanos sobre el asfalto, acercándose desde la dirección del pueblo. Múltiples pasos, como si un grupo considerable de personas caminara hacia nosotros en formación. Encendimos nuestras linternas y apuntamos hacia la oscuridad más allá del alcance de las luces del retén, pero no vimos nada. Los pasos continuaban, cada vez más cercanos, acompañados ahora por un sonido metálico rítmico, como cadenas arrastrándose o armas entrechocando. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentir el pulso en mi cuello, en mis muñecas, en mis sienes. Entonces los vimos. Emergieron de la oscuridad como si se materializaran del aire mismo, una procesión de figuras translúcidas que caminaban por el centro de la autopista. Eran hombres, vestidos con la ropa simple de campesinos del siglo pasado, y todos llevaban las manos atadas frente a ellos con cuerdas invisibles que aún dejaban marcas profundas en sus muñecas espectrales. Sus rostros mostraban expresiones de terror y resignación, algunos con ojos cerrados como si estuvieran rezando, otros con la mirada fija hacia adelante, con esa aceptación horrible de quien sabe que va a morir y no puede hacer nada para evitarlo. Caminaban en silencio ahora, los pasos que habíamos escuchado cesaron, aunque sus pies seguían moviéndose,
y detrás de ellos venían otras figuras, más sólidas, con uniformes militares antiguos y rifles en las manos. Torres intentó gritar, pero no le salió sonido alguno de la garganta. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, sintiendo cómo el frío me recorría la columna vertebral como dedos helados que caminaban vértebra por vértebra. La procesión pasó directamente a través de nuestro retén, pasaron a través de las barreras, a través de la patrulla, algunos incluso pasaron directamente a través de nosotros. Cuando uno de los campesinos espectros atravesó mi cuerpo, sentí un frío tan intenso que me dolían los huesos, y en ese instante breve pero eterno, experimenté lo que él había experimentado, el terror de saber que iba a morir, la desesperación de dejar atrás a una familia que dependía de él, la traición de un gobierno que supuestamente debía protegerlo. Vi fragmentos de su vida, una mujer con un bebé en brazos despidiéndose desde la puerta de una casa de adobe, campos de maíz bajo un sol implacable, el momento en que los soldados llegaron al pueblo y los reunieron en la plaza. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado, y me encontré de rodillas en el asfalto, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Torres estaba en estado de shock, sentado en el suelo con la espalda contra la patrulla, mirando fijamente hacia la nada con ojos muy abiertos. La procesión había desaparecido completamente, dejando solo el silencio del desierto y el olor persistente a pólvora quemada que no había estado ahí antes. Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca que solo pude producir un sonido áspero. Me tomó varios minutos recuperar la voz lo suficiente para preguntar, ¿lo viste? Torres asintió lentamente, sin apartar la mirada de la carretera vacía, donde momentos antes había pasado la procesión fantasmal. No regresamos a la base esa noche. No podíamos conducir, no confiábamos en nuestras manos temblorosas ni en nuestra capacidad de concentración. Esperamos hasta el amanecer, sentados en silencio en la patrulla, sin atrevernos a salir de nuevo, observando cómo la primera luz del día comenzaba a teñir el horizonte de colores naranja y rosa. Cuando finalmente pudimos movernos, cuando el sol ya estaba completamente arriba y el mundo volvía a parecer normal, encontramos algo en el asfalto exactamente en el punto donde la procesión había pasado. Huellas de pasos descalzos marcadas en el pavimento, no sobre él, sino dentro de él, como si alguien hubiera caminado sobre el asfalto cuando estaba blando y caliente. Las huellas formaban un camino que se extendía por varios metros antes de desvanecerse gradualmente. Torres tomó fotografías con su teléfono, evidencia tangible de algo que ninguno de nosotros podía explicar. Cuando presentamos nuestro informe, incluyendo las fotografías, el comandante nos miró con una mezcla de exasperación y preocupación. ¿Saben cuántos reportes como este recibo cada año?, preguntó, dejando caer nuestro informe sobre un montón de carpetas similares en su escritorio. Demasiados. ¿Y saben qué hacemos con ellos? Los archivamos y seguimos con nuestro trabajo, porque reconocer oficialmente que hay fenómenos paranormales en nuestras carreteras sería admitir que no tenemos control sobre nuestro propio territorio. Nos dio el resto de la semana libre, más como una medida preventiva que como un gesto de compasión, y nos advirtió que no habláramos del incidente con otros agentes. La moral ya es suficientemente baja sin necesidad de añadir historias de fantasmas, concluyó, firmando nuestra solicitud de descanso con un gesto brusco. Torres renunció 2 semanas después. La última vez que hablé con él, me dijo que no podía seguir patrullando esas carreteras sabiendo lo que sabía ahora, sintiendo lo que había sentido cuando el espectro del campesino pasó a través de él. No es solo miedo, me explicó mientras empacaba sus pertenencias personales de su casillero. Es la certeza de que hay injusticias tan grandes que ni siquiera la muerte puede borrarlas,
que el sufrimiento puede imprimirse en un lugar de manera tan profunda que se reproduce eternamente. No quiero ser testigo de eso. No quiero cargar con el conocimiento de que hay dolor que nunca termina. Entendí su decisión. Parte de mí envidiaba su capacidad de alejarse, pero yo me quedé. Algo me mantenía en ese trabajo, una compulsión que no podía explicar completamente, como si ahora que había visto más allá del velo de la realidad cotidiana, no pudiera simplemente volver a fingir que ese otro mundo no existía. La tercera historia es quizás la más perturbadora, no por su naturaleza sobrenatural, sino por la forma en que difuminaba las líneas entre los vivos y los muertos, entre lo que era real y lo que no. Ocurrió durante una noche de lluvia intensa, esas tormentas del desierto que llegan sin aviso y transforman las carreteras en ríos peligrosos de agua y lodo. Yo estaba solo en el retén. Mi compañero había llamado reportando enfermedad, y la sede había decidido que era más importante mantener el puesto operativo con un solo agente que dejarlo completamente abandonado. La lluvia golpeaba el techo de la patrulla con un sonido ensordecedor, una percusión caótica que hacía casi imposible escuchar cualquier otra cosa. Y los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio que convertía el mundo exterior en un borrón gris oscuro. Alrededor de la 1 de la madrugada, un vehículo se aproximó al retén, sus luces apenas visibles a través de la cortina de agua. Era una camioneta pick-up vieja, quizás de los años 80, con la pintura descascarada y oxidada, visible incluso en esas condiciones de poca visibilidad. Se detuvo donde debía, y después de un momento, un hombre bajó del lado del conductor. Salí de la patrulla con mi impermeable puesto, la linterna en una mano y la otra descansando sobre mi arma reglamentaria, acercándome al vehículo mientras la lluvia me empapaba inmediatamente los pantalones que el impermeable no cubría. El hombre era de mediana edad, con rostro curtido por el sol y expresión de cansancio profundo. Cuando le pedí sus documentos, los produjo sin comentario alguno, y noté que sus manos temblaban ligeramente. «Vengo de Monterrey», dijo sin que yo le preguntara, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Necesito llegar a Durango antes del amanecer. Es urgente». Había algo en su tono que me inquietó, una desesperación subyacente que no era normal, incluso para alguien con prisa. Le pregunté qué era tan urgente, y él vaciló antes de responder. «Mi hija está en el hospital. Tuvo un accidente. Necesito llegar antes de que sea demasiado tarde». La forma en que dijo «demasiado tarde» me puso la piel de gallina. Había una finalidad en esas palabras, una aceptación terrible de algo inevitable. Revisé sus documentos rápidamente. Todo parecía en orden y estaba a punto de dejarlo ir cuando noté algo extraño en su licencia de conducir. La fecha de expedición era de hacía 2 días, pero la fotografía se veía antigua, descolorida como si hubiera sido tomada hace décadas. Le pedí que esperara un momento y regresé a la patrulla para verificar sus datos en el sistema. Mientras esperaba que la computadora procesara la información, observé la camioneta a través del parabrisas empañado. El hombre había regresado al interior del vehículo, pero no había cerrado la puerta, y podía verlo sentado detrás del volante con la cabeza entre las manos. La lluvia seguía cayendo con violencia, creando pequeños ríos que corrían por el asfalto, y el viento había comenzado a soplar con más fuerza, haciendo que la patrulla se meciera ligeramente sobre su suspensión. La computadora finalmente respondió con la información, y lo que vi en la pantalla me heló la sangre. El hombre había muerto hacía 3 años en un accidente automovilístico en esta misma carretera, según los registros oficiales. Salí de la patrulla nuevamente, mi mano ahora firmemente sobre la culata de mi arma, aproximándome a la camioneta con cuidado. El hombre seguía en la misma posición, inmóvil, y cuando me acerqué lo suficiente para ver el interior del vehículo,
Noté que el asiento del pasajero estaba ocupado por una figura pequeña, una niña de tal vez 10 u 11 años, que me miraba con ojos enormes y asustados. No había estado ahí antes, estaba seguro de eso. Había visto claramente el interior de la camioneta cuando el hombre bajó y el asiento del pasajero había estado vacío. La niña llevaba puesto lo que parecía un vestido blanco de hospital y tenía vendajes en la cabeza que estaban manchados de sangre fresca que goteaba lentamente sobre su hombro. «Papá dice que llegaremos a tiempo si nos damos prisa», dijo la niña con voz suave, casi un susurro que de alguna manera logré escuchar perfectamente a pesar de la lluvia. El hombre levantó la cabeza y me miró, y en sus ojos vi un conocimiento terrible, una comprensión de que estaba persiguiendo algo que ya había perdido, que había estado perdido durante años. «Ella murió en el accidente», dijo simplemente, su voz vacía de emoción. «Murió y yo también morí tratando de llegar al hospital, pero cada noche de tormenta hago este viaje nuevamente. Cada noche creo que tal vez esta vez será diferente, que tal vez esta vez llegaré a tiempo y ella estará bien». Extendió su mano y tomó la pequeña mano de la niña, y ambos comenzaron a desvanecerse lentamente, como si la lluvia los estuviera disolviendo. «Nunca llegamos a tiempo», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente, junto con la camioneta. Me quedé parado en medio de la carretera bajo la lluvia torrencial, mirando el espacio vacío donde el vehículo había estado momentos antes. No había marcas de neumáticos. No había evidencia física alguna de que algo hubiera estado ahí, excepto por una pequeña mancha de sangre en el asfalto que la lluvia rápidamente comenzó a diluir y arrastrar. Regresé tambaleándome a la patrulla, empapado hasta los huesos y temblando incontrolablemente, no solo por el frío del agua helada, sino por la comprensión horrible de lo que acababa de presenciar. Un padre y una hija atrapados en el momento más doloroso de sus vidas, condenados a repetirlo eternamente, siempre casi llegando a su destino, pero nunca alcanzándolo realmente. Esa noche no reporté el incidente. ¿Qué podría haber dicho? Que había visto fantasmas en la carretera. Ya sabía cómo reaccionarían mis superiores. En cambio, me senté en la patrulla hasta que amaneció y la tormenta finalmente pasó, dejando el desierto lavado y brillante bajo el sol naciente. Pero algo había cambiado en mí. Ya no podía ver las carreteras solo como infraestructura física, como simples rutas de transporte. Ahora las veía como lo que realmente eran: caminos entre mundos, lugares donde los límites entre la vida y la muerte se volvían permeables, donde el pasado y el presente coexistían en capas superpuestas de realidad. Cada vehículo que pasaba por mi retén después de esa noche era potencialmente algo más que un simple coche con pasajeros vivos. Podría ser un eco del pasado, una repetición de un momento de tragedia, y yo nunca sabría con certeza hasta que fuera demasiado tarde. La cuarta historia involucra algo diferente, algo que no eran exactamente fantasmas, sino más bien una presencia, una conciencia que parecía habitar ciertos tramos de la carretera. Había un segmento particular de la autopista, aproximadamente 20 kilómetros al norte de Zacatecas, que tenía una reputación especialmente oscura entre los conductores nocturnos. Los lugareños lo llamaban el tramo del diablo y evitaban conducir por ahí después del anochecer siempre que fuera posible. La estadística oficial de accidentes en ese segmento era anormalmente alta, desproporcionada en comparación con otras partes de la carretera que tenían características similares de diseño y tráfico. Los ingenieros habían revisado la carretera múltiples veces, buscando defectos estructurales o problemas de señalización, pero nunca encontraron nada que pudiera explicar la cantidad de siniestros. Me asignaron a patrullar ese tramo durante un período de 2 semanas,
parte de un esfuerzo especial para reducir los accidentes mediante mayor presencia policial. Mi compañero era un agente llamado Méndez, un hombre callado de unos 40 años que había solicitado específicamente ese territorio después de que su hermano muriera en un accidente ahí 5 años atrás. Había algo en su determinación que me preocupaba, una obsesión que podía ver en la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente la carretera, incluso cuando no estábamos en servicio, como si esperara ver algo, encontrar alguna respuesta que le había eludido durante años. La primera noche fue tranquila, sin incidentes notables, solo el flujo normal de tráfico nocturno, camiones de carga, algunos coches de personas que viajaban por trabajo o emergencia, el ocasional motociclista solitario. La segunda noche fue cuando comenzamos a notar las anomalías. Pequeñas cosas al principio, fáciles de racionalizar. La brújula de la patrulla giraba sin razón aparente, apuntando en direcciones aleatorias que cambiaban constantemente. La radio emitía estática incluso cuando estábamos sintonizados en la frecuencia departamental, y entre el ruido blanco podíamos escuchar ocasionalmente algo que sonaba como voces susurrando, nunca lo suficientemente claro para entender las palabras, pero definitivamente voces humanas. Las baterías de nuestras linternas se agotaban con velocidad antinatural, necesitando ser reemplazadas 2 o 3 veces por turno, cuando normalmente duraban semanas. Méndez anotaba meticulosamente cada anomalía en un cuaderno personal que llevaba, añadiendo las nuevas observaciones a páginas ya llenas de notas y diagramas que había acumulado durante años de investigación obsesiva. En la cuarta noche, mientras estábamos estacionados en el arcén monitoreando el tráfico, comenzamos a notar un patrón extraño. Cada vehículo que pasaba por un punto específico de la carretera, marcado por un poste de kilometraje que había sido parcialmente derretido por algún incendio antiguo, reducía la velocidad bruscamente sin razón aparente. Los conductores no pisaban el freno, podíamos ver que no se encendían las luces de freno, pero los vehículos simplemente perdían velocidad como si encontraran una resistencia invisible. Algunos incluso se detenían completamente por un momento antes de poder continuar. Decidimos investigar ese punto específico más de cerca, así que nos acercamos a pie con nuestras linternas, caminando sobre el asfalto que aún irradiaba el calor del día. Cuando llegamos al punto exacto donde los vehículos perdían velocidad, ambos sentimos algo simultáneamente, una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Respirar requería esfuerzo consciente. Cada inhalación era un trabajo. La temperatura había bajado drásticamente. Podíamos ver nuestro aliento condensándose en el aire a pesar de que estábamos en pleno verano y el día había sido sofocante. Méndez sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas con manos temblorosas, murmurando para sí mismo sobre campos electromagnéticos y vórtices de energía, teorías que había desarrollado durante años, tratando de entender qué había matado a su hermano. Y entonces escuchamos la risa. Era una risa grave, masculina, llena de malicia y diversión cruel. No venía de ninguna dirección específica, sino que parecía rodear, emanar del asfalto mismo bajo nuestros pies, del aire alrededor de nosotros. La presión en el pecho aumentó, hasta que sentí que me asfixiaba, y las linternas comenzaron a parpadear erráticamente, proyectando sombras que se movían de maneras que no coincidían con nuestros movimientos. Méndez gritó algo, no estoy seguro qué, y comenzó a correr de regreso hacia la patrulla. Yo lo seguí, tropezando con mis propios pies en mi prisa por alejarme de ese lugar maldito. La risa nos seguía, burlándose de nuestro miedo, y podía sentir algo detrás de nosotros, una presencia que nos perseguía con pasos que hacían temblar el suelo. Llegamos a la patrulla y nos encerramos dentro,
jadeando y aterrorizados. Por varios minutos no pudimos hacer nada excepto respirar y tratar de calmarnos, observando por los espejos retrovisores ese punto en la carretera, esperando ver algo emerger de la oscuridad. Pero no apareció nada visible. La risa había cesado, la presión opresiva se había disipado y la carretera parecía normal nuevamente. Sin embargo, cuando revisamos la grabadora digital que Méndez había dejado funcionando en su bolsillo durante toda la experiencia, encontramos algo perturbador. Aproximadamente 3 minutos de audio completamente en blanco, silencio absoluto durante el tiempo exacto que habíamos estado en ese punto de la carretera, como si algo hubiera borrado deliberadamente el registro de lo que había ocurrido. Méndez quedó devastado por esto. Había esperado que finalmente obtendría alguna evidencia concreta, algo que pudiera probar que su hermano no había muerto por error humano o fallo mecánico, sino por algo más, algo sobrenatural que acechaba en esa carretera. «Está jugando con nosotros», dijo con voz rota. «Lo que sea que está ahí es consciente y malévolo y se divierte viendo cómo las personas mueren en su territorio». Durante el resto de nuestro turno esa noche, cada vehículo que pasaba era una fuente de ansiedad para nosotros, observándolos desacelerarse al pasar por ese punto maldito, preguntándonos si alguno de ellos perdería el control completamente y terminaría sumándose a la estadística de víctimas del tramo del diablo. Las noches siguientes en ese segmento fueron cada vez más difíciles. La presencia parecía fortalecerse, volverse más atrevida. Comenzamos a ver sombras que cruzaban la carretera justo fuera del alcance de nuestras luces, siempre en la periferia de nuestra visión, desapareciendo cuando intentábamos mirarlas directamente. Los conductores que se detenían en nuestro retén reportaban sensaciones extrañas al pasar por esa área, náuseas repentinas, vértigo, la sensación de que había alguien más en el vehículo con ellos, aunque viajaran solos. Un camionero nos contó que había visto las manos de un niño presionando contra el parabrisas desde el exterior mientras conducía. Manos pequeñas que dejaban marcas húmedas en el cristal, aunque estaba viajando a más de 100 kilómetros por hora y no había nada frente a su camión excepto carretera vacía. Al final de las 2 semanas, solicité que me reasignaran a otro territorio. No podía seguir en ese lugar. No podía continuar exponiendo mi mente a esa presencia maligna que sentía estaba comenzando a afectarme de maneras sutiles pero profundas. Había comenzado a tener pesadillas donde conducía por ese tramo de carretera, pero la carretera nunca terminaba. Se extendía infinitamente hacia un horizonte que nunca llegaba, y la risa siempre estaba ahí, siguiéndome, esperando el momento en que perdiera la concentración y cometiera un error fatal. Méndez se quedó. La última vez que supe de él, seguía patrullando ese tramo, todavía buscando respuestas, todavía tratando de entender qué había matado a su hermano. Me pregunto si algún día él también se sumará a las estadísticas, solo otro accidente inexplicable en el tramo del diablo, su búsqueda obsesiva, finalmente consumida por aquello que trataba de comprender. La quinta historia es breve pero no menos perturbadora. Involucra lo que los agentes veteranos llamaban los autos gemelos, un fenómeno que había sido reportado durante décadas, pero que nadie podía explicar satisfactoriamente. Yo lo experimenté personalmente durante un turno nocturno especialmente tranquilo, cuando el tráfico era casi inexistente debido a una alerta de tormenta que había mantenido a la mayoría de las personas alejadas de las carreteras. Estaba solo en el retén, leyendo un libro bajo la luz interior de la patrulla, cuando escuché el sonido de un motor aproximándose. Levanté la vista y vi un sedán de color oscuro, tal vez azul o negro, difícil de distinguir bajo la luz amarillenta de las lámparas del retén. El coche se detuvo en el punto de inspección y bajé para verificar documentos, procedimiento rutinario que había realizado
miles de veces. El conductor era un hombre de negocios, traje caro, maletín en el asiento del pasajero, expresión de cansancio y fastidio por ser detenido. Revisé sus papeles rápidamente, todo estaba en orden, y le indiqué que podía continuar. Él arrancó y desapareció en la noche, las luces traseras de su vehículo convirtiéndose en puntos rojos que eventualmente se desvanecieron en la distancia. Regresé a la patrulla y retomé mi lectura, pensando que sería otra noche tranquila sin incidentes notables. 10 minutos después, escuché nuevamente el sonido de un motor aproximándose. Levanté la vista y sentí que el mundo se inclinaba ligeramente a mi alrededor. Era el mismo sedán, el mismo color, la misma matrícula visible bajo las luces del retén. Bajé nuevamente, confundido, preguntándome si el conductor había olvidado algo y había dado la vuelta, aunque no había salidas cercanas donde pudiera haberlo hecho. Cuando me acerqué a la ventana del conductor, vi al mismo hombre con el mismo traje, la misma expresión de cansancio, el mismo maletín en el asiento del pasajero. Le pedí sus documentos y él me los entregó con la misma fastidiosa resignación que antes. Eran los mismos documentos, exactamente los mismos, hasta la pequeña mancha de café en una esquina que había notado la primera vez. Le pregunté si había dado la vuelta, si había olvidado algo, y él me miró con confusión genuina. «¿Dar la vuelta? Vengo desde San Luis Potosí sin parar. Esta es la primera vez que me detienen». Pero yo acababa de detenerlo 10 minutos antes. Estaba seguro de eso. Le expliqué esto y su confusión se convirtió en incomodidad. «Debe estar confundiéndome con alguien más», dijo, su voz subiendo ligeramente de tono. «Nunca he estado en este retén antes, primera vez que paso por aquí». Insistí, describiendo detalles específicos que solo podría saber si lo hubiera visto antes. La pequeña cicatriz en su ceja izquierda, la marca de reloj en su muñeca de un modelo específico, el hecho de que había bostezado exactamente 3 veces mientras revisaba sus documentos. El hombre se puso pálido y vi miedo real en sus ojos. «Esto no es posible», murmuró. «Esto no puede estar pasando». Le devolví sus documentos y le dije que podía irse, pero antes de que arrancara, le pregunté, «¿Ha tenido la sensación de que este viaje se repite, de que ha estado en esta carretera antes?» Él no respondió inmediatamente, su mirada perdida en algún punto distante más allá del parabrisas. Finalmente asintió lentamente. «Los últimos 100 kilómetros», dijo con voz apenas audible. «Siento que los he conducido varias veces como un bucle, pero pensé que era solo cansancio, que mi mente me estaba jugando trucos. Le sugerí que se detuviera en el próximo pueblo y descansara, que no siguiera conduciendo en ese estado. Él aceptó y se alejó. Pero algo me decía que no llegaría a ese pueblo, que seguiría atrapado en ese bucle, pasando por mi retén una y otra vez sin recordar las veces anteriores. Y tenía razón. 20 minutos después, el mismo sedán apareció nuevamente. Esta vez ni siquiera me molesté en bajar. Lo observé pasar, y el conductor, el mismo hombre, me saludó con la mano como si fuera la primera vez que me veía, sin reconocimiento alguno en su rostro. Llamé a la central y reporté el fenómeno, dando la descripción del vehículo y la placa. Me dijeron que verificarían y me mantendrían informado. El coche pasó 4 veces más durante mi turno, siempre con el mismo intervalo de 10 a 20 minutos, siempre con el conductor sin recordar los encuentros previos. Al amanecer, cuando me relevaron del puesto, pregunté si habían encontrado información sobre el vehículo. Me dijeron que esa matrícula había estado involucrada en un accidente fatal 3 años atrás. En esta misma carretera, durante una noche de niebla espesa, el conductor había muerto instantáneamente cuando su sedán chocó contra un puente de concreto. Lo que yo había visto pasando repetidamente por mi retén era un fantasma, pero no el tipo de fantasma transparente y espectral de las historias anteriores. Era una recreación perfecta,
sólida, indistinguible de la realidad, excepto por su naturaleza repetitiva. Me pregunto cuántos otros conductores que pasaban por nuestros retenes eran realmente ecos del pasado, fantasmas que no sabían que estaban muertos, atrapados en la última rutina de sus vidas, condenados a conducir eternamente por carreteras que ya no los llevarían a ningún destino real. Me pregunto si alguno de ellos ocasionalmente tenía atisbos de conciencia, momentos fugaces donde se daban cuenta de que algo estaba terriblemente mal, antes de que el bucle los absorbiera nuevamente y borrara esos pensamientos perturbadores. La sexta y última historia que compartiré es la más personal, la que finalmente me hizo dejar el servicio de patrullaje de carreteras. Ocurrió hace 6 meses, durante lo que sería mi última noche en ese trabajo. Me habían asignado un retén en una carretera secundaria que conectaba 2 pueblos pequeños, una ruta poco transitada que principalmente usaban residentes locales y el ocasional turista perdido. La noche era clara, con una luna llena tan brillante que casi no necesitaba las luces artificiales del retén para ver. El aire tenía esa cualidad cristalina que a veces se presenta en el desierto, donde la visibilidad se extiende hasta el horizonte y las estrellas brillan con intensidad casi dolorosa. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando estaba a punto de prepararme un café para mantenerme despierto, vi algo que me hizo olvidar completamente mi cansancio. Una figura caminando por el centro de la carretera, aproximándose lentamente a mi posición. Al principio, pensé que era alguien que había tenido problemas con su vehículo y estaba buscando ayuda, algo relativamente común en estas carreteras remotas. Tomé mi linterna y salí de la patrulla, preparándome para ofrecer asistencia. Pero a medida que la figura se acercaba, algo en su forma de moverse me hizo detenerme. No caminaba como una persona normal, sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado uniformes, sin el balanceo natural de los hombros o el movimiento de los brazos que acompaña la marcha humana. Cuando la figura entró en el círculo de luz de mi linterna, sentí que mi corazón se detenía. Era yo, o más precisamente, era algo que se parecía exactamente a mí, vestido con el mismo uniforme que yo llevaba, con las mismas características faciales, la misma estatura. Mi doppelganger me miraba con una expresión neutra, sin sorpresa o emoción alguna, como si encontrarse consigo mismo en medio de una carretera desierta fuera la cosa más normal del mundo. Quise gritar, pero no me salió sonido. Mi garganta se había cerrado por el shock y el terror. La figura, mi doble, sonrió lentamente. Y fue entonces cuando noté las diferencias. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris visibles, solo oscuridad absoluta, y cuando sonreía, podía ver que sus dientes estaban manchados con algo oscuro que goteaba lentamente desde sus encías. «Llevas trabajando en estas carreteras durante 15 años», dijo con mi voz, perfectamente replicada hasta la más mínima inflexión. Has visto cosas que romperían a la mayoría de las personas. Has sido testigo de muertes y tragedias. Has interactuado con fantasmas y presencias que no deberían existir. Se acercó un paso y yo retrocedí instintivamente, mi mano buscando mi arma pero sin poder encontrarla, como si mi cuerpo se hubiera olvidado de cómo funcionaban mis músculos. Pero nunca te has preguntado por qué tú. ¿Por qué siempre te asignan a los lugares más extraños, a los retenes donde ocurren los fenómenos más inexplicables? Nunca has considerado la posibilidad de que no sea coincidencia. Mi doble se detuvo exactamente donde terminaba la luz de mi linterna, el límite entre la iluminación y la oscuridad absoluta. Eres un faro, continuó. Tu presencia atrae a los muertos y a los perdidos. Eres un punto de referencia entre los mundos.
Por eso te encuentras con cosas que otros agentes nunca ven. Por eso los fantasmas se acercan a tus retenes. Por eso las presencias malignas se manifiestan donde tú estás. Has estado sirviendo como puente sin siquiera saberlo, facilitando el paso entre la vida y la muerte cada noche que trabajas. Extendió una mano hacia mí, una mano que era idéntica a la mía, pero que parecía más pálida, más fría, menos viva. Pronto serás uno de nosotros. Tu tiempo en el mundo de los vivos se está agotando. Puedo verlo en el aura que te rodea, en la forma en que tu energía vital comienza a desvanecerse. Cuando ese momento llegue, seguirás trabajando en estas carreteras, pero del otro lado, guiando a los recién muertos hacia su siguiente destino. La certeza en su voz era aterradora. No era una amenaza, sino una profecía, una declaración de un futuro inevitable. Quise refutarlo, quise gritarle que estaba equivocado, que yo estaba vivo y seguiría vivo, pero en el fondo de mi ser sentía que decía la verdad. Había estado notando cambios en mí mismo durante los últimos meses. Un cansancio que nunca desaparecía completamente sin importar cuánto durmiera. Una sensación de distanciamiento de la vida cotidiana, como si estuviera observándola a través de un cristal empañado. Momentos donde mi reflejo en el espejo parecía retrasado, moviéndose una fracción de segundo después de que yo me moviera. Mi doble sonrió nuevamente ante mi silencio, interpretándolo correctamente como aceptación, y comenzó a retroceder hacia la oscuridad. «Nos veremos pronto», dijo como despedida. «Muy pronto estarás cruzando permanentemente al otro lado, y entonces entenderás todo, verás el propósito completo de tu tiempo en estas carreteras». Desapareció en la noche, absorbido por la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado durante varios minutos, incapaz de moverme o procesar lo que acababa de experimentar. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí de regreso a la patrulla y me encerré dentro, temblando incontrolablemente. Intenté llamar a la central, pero la radio solo producía estática. Intenté usar mi teléfono celular, pero no había señal, algo extraño considerando que había tenido cobertura completa minutos antes. Estaba completamente solo, aislado en ese retén en medio de la noche, con el conocimiento terrible de que algo o alguien me había estado usando, que mi vida y mi trabajo habían sido parte de algún plan o propósito más grande que no comprendía completamente. Esa fue mi última noche como agente federal de carreteras. Al amanecer, antes de que llegara mi relevo, escribí mi renuncia y la dejé en el asiento de la patrulla junto con mi placa y mi arma de servicio. No regresé a la base. No di explicaciones, simplemente me fui. Sé que probablemente hay consecuencias legales y administrativas por abandonar mi puesto de esa manera, pero no me importa. No podía quedarme un minuto más en ese trabajo. No podía arriesgarme a que la profecía de mi doble se cumpliera. Durante los 6 meses desde entonces, he estado tratando de vivir una vida normal, lejos de las carreteras, lejos de la noche, lejos de todo lo que me conectaba con ese mundo oscuro que existe en paralelo al nuestro. Pero el cansancio sigue creciendo. La sensación de distanciamiento se hace más fuerte cada día. Hay momentos donde miro mis manos y no estoy completamente seguro de que sean realmente mías, donde mi reflejo parece observarme con una expresión que no coincide con lo que siento. Sé que mi doble tenía razón, que algo está cambiando en mí, que la línea entre los vivos y los muertos se está desdibujando en mi caso. No sé cuánto tiempo me queda antes de cruzar completamente, pero decidí compartir estas historias mientras aún puedo, mientras aún tengo la suficiente conexión con el mundo de los vivos para articular estas experiencias en palabras que otros puedan entender. Si están escuchando esto, si han llegado hasta el final de estas historias, quiero que sepan que las carreteras de noche son mucho más de lo que parecen.
Son territorios fronterizos donde los mundos se superponen, donde los muertos caminan junto a los vivos, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y el pasado se reproduce eternamente. Los agentes federales que patrullamos esas carreteras no solo enfrentamos criminales y peligros físicos, también nos enfrentamos a fenómenos que desafían toda explicación racional, presencias que nos recuerdan que hay mucho más en la realidad de lo que nuestra ciencia y nuestras leyes pueden abordar. Algunos de nosotros nos convertimos en faros sin saberlo, atrayendo a aquellos que están perdidos entre los mundos, sirviendo como puntos de referencia en la oscuridad. Y tal vez eso no sea algo malo. Tal vez esos encuentros, por aterradores que sean, sirven un propósito importante: recordarnos que la muerte no es el final absoluto, que hay continuidad más allá de lo que podemos ver y tocar, que las historias de aquellos que murieron de maneras trágicas o injustas continúan de alguna forma, buscando resolución o simplemente buscando ser presenciadas, ser reconocidas. Cada vez que un agente federal se encuentra con un fantasma en la carretera y no dispara, no huye, sino que simplemente observa y reconoce su presencia, está cumpliendo una función que va más allá de la aplicación de la ley. Está sirviendo como testigo, como validación de que esas almas perdidas todavía importan, que sus historias todavía tienen peso, pero hay un costo. Servir como puente entre mundos cobra su precio en la salud mental, en el bienestar emocional y eventualmente, como estoy aprendiendo, en la propia conexión con la vida. Me pregunto cuántos otros agentes han pasado por lo que yo estoy pasando, cuántos han visto a sus propios doppelgangers y han recibido la misma profecía de su inevitable transición. Me pregunto si todavía están vivos, o si ya han cruzado al otro lado y ahora patrullan esas mismas carreteras, pero desde la perspectiva de los muertos, guiando a otros que pronto se unirán a ellos en ese servicio eterno. Si tú eres un agente federal, si trabajas en las carreteras de noche, presta atención a las señales. Si comienzas a experimentar un cansancio inexplicable, si tu reflejo comienza a actuar de manera extraña, si sientes que estás viendo el mundo a través de una barrera invisible, busca ayuda. Renuncia si es necesario. Tu vida vale más que cualquier trabajo, incluso si ese trabajo tiene un propósito cósmico que va más allá de lo que puedas comprender. Y si ves a tu propio doppelganger caminando por la carretera hacia ti, no lo confrontes, no intentes comunicarte con él. Da la vuelta y huye tan rápido como puedas, porque ese encuentro es una marca, una señal de que has sido elegido para algo que no puedes rechazar una vez que se manifiesta completamente. Para aquellos que simplemente conducen por estas carreteras, para los civiles que viajan de noche sin conocer las historias oscuras que estas autopistas contienen, tengan cuidado, pero no vivan con miedo. La mayoría de las personas viajan por estas carreteras toda su vida sin experimentar nada fuera de lo ordinario. Los fenómenos paranormales son raros, selectivos en a quién se revelan. Pero si alguna vez ven algo extraño, si un vehículo parece desaparecer sin explicación, si una figura camina por el centro de la carretera y desaparece cuando se acercan, no se detengan a investigar. Continúen conduciendo, mantengan los ojos en la carretera frente a ustedes y no miren por el espejo retrovisor. Algunos encuentros son invitaciones, y responder a esas invitaciones puede cambiar el curso de su vida de maneras que nunca podrían anticipar. Las carreteras mexicanas son hermosas de día, atravesando paisajes espectaculares de desiertos, montañas y valles que quitan el aliento. Pero de noche se transforman, se convierten en algo diferente, algo más antiguo y menos humano. Las luces de los vehículos son islas pequeñas de civilización en un mar de oscuridad primordial,
Y más allá de esos círculos de luz artificial, cosas que no deberían existir, caminan y observan y esperan. Los agentes federales que patrullamos esas carreteras, estamos en la primera línea de un conflicto que no puede ser ganado, solo contenido, solo observado. Somos testigos de una guerra invisible entre los mundos, y aunque no podemos detenerla, al menos podemos documentarla, compartir las historias para que otros sepan qué es lo que realmente está ahí afuera. Mi tiempo se está acabando. Puedo sentirlo en mis huesos, en la forma en que mi respiración se ha vuelto más superficial, en cómo los colores del mundo parecen estar perdiéndose gradualmente, convirtiéndose en tonos de gris. Pronto cruzaré completamente, y cuando lo haga, me uniré a las filas de aquellos que continúan su servicio desde el otro lado. Tal vez ustedes me vean alguna noche, una figura con uniforme de federal parado en medio de la carretera, haciendo señas para que se detengan o simplemente observando el flujo del tráfico con ojos que ya no reflejan la luz. Si me ven, no tengan miedo. Estaré haciendo lo que siempre hice, vigilando, protegiendo, sirviendo como puente entre los mundos para aquellos que lo necesitan. Les agradezco por escuchar estas historias, por permitirme compartir estas experiencias antes de que sea demasiado tarde. Si estas historias les han impactado, si han sentido esa conexión con lo inexplicable que todos llevamos en algún nivel profundo de nuestra conciencia, los invito a que se suscriban a este canal, que dejen sus comentarios compartiendo sus propias experiencias con lo paranormal en las carreteras y que nos digan desde dónde están escuchando estas historias. Tal vez su ciudad, su pueblo, su región tenga sus propias leyendas de carretera, sus propios encuentros con lo inexplicable. Cada historia añade otra pieza al mapa de lo desconocido, otra coordenada en el territorio donde los mundos se superponen. Las carreteras nunca duermen. Siempre hay alguien conduciendo en la oscuridad. Siempre hay ojos observando desde más allá del alcance de los faros, y siempre habrá agentes federales patrullando esas arterias de asfalto que conectan nuestras ciudades, nuestras vidas, nuestros mundos. Algunos de nosotros somos de carne y hueso, limitados por las leyes de la física y la biología. Otros somos algo más, atrapados entre estados de existencia, cumpliendo nuestro deber eterno de vigilar y proteger, incluso después de que la muerte haya reclamado nuestros cuerpos mortales. Conduzcan con cuidado, respeten la noche y recuerden que cada vez que viajan por una carretera oscura, están compartiendo ese espacio con más de lo que pueden ver. La mayoría de esas presencias son inofensivas, simplemente perdidas o atrapadas en sus propios bucles de memoria y tragedia. Pero algunas son activamente malévolas, alimentándose del miedo y el sufrimiento de los vivos, y otras, como yo pronto seré, están ahí para hacer lo que pueden para mantener algún tipo de orden en el caos, para ofrecer guía a aquellos que la necesitan, vivos o muertos. Hasta la próxima vez que nos encontremos, en esta vida o en la siguiente, en este mundo o en el umbral entre mundos, les deseo viajes seguros y noches tranquilas. Pero si experimentan algo inexplicable en la carretera, si ven algo que no debería estar ahí, recuerden estas historias y sepan que no están solos, que otros han visto lo mismo, que hay una comunidad invisible de testigos unidos por sus encuentros con lo imposible. Las carreteras los están esperando, con todos sus secretos y todas sus presencias ocultas. Y yo estaré ahí también, de una forma u otra, cumpliendo mi deber eterno de vigilar la autopista de noche, un federal más entre los muchos que nunca dejaremos nuestro puesto, ni en vida ni en muerte. Cuídense y que sus viajes sean siempre seguros en el territorio fronterizo donde termina la luz y comienza lo desconocido.